Muy buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Cómo están? ¿Andan bien? ¿Contentos? Bueno, una alegría poder tener esta noche un mensaje con cada uno de ustedes. Estamos iniciando una semana muy especial con un título que es para pensar. Cuando nosotros decimos estas dos palabras, Jesús venció, hay un mundo de información teológico en medio. Saben que estas dos frases no solamente tienen como protagonista nuestro mundo caído. Esta frase Jesús venció involucra a seres de todo el universo. Porque el hecho de que Jesús haya vencido, no solamente Jesús venció por los seres humanos que hemos caído en pecado, sino que también Jesús, dice el profeta Isaías, vino a esta tierra para engrandecer la ley de Dios. Vamos a ver en esta noche que el gran conflicto entre el bien y el mal no inició en el planeta Tierra y se centra específicamente en el orden moral, legal, gubernamental establecido por Dios. Allí radica el gran conflicto. El gran conflicto se erige, se levanta, se estructura en la oposición al gobierno de Dios. Y vamos a ver hoy algunas facetas de lo que fue la rebelión en el cielo. Saben que la Biblia nos cuenta de una forma profética cómo es que el mal inició en el universo. El mal no inició en el planeta Tierra ni en otro mundo creado por Dios. El mal inició en la misma ciudad donde mora Dios. E inició con un ser extremadamente cercano a Jehová. Era un ser que conocía a Jehová. Era un ser, y es un ser de hecho, que conoce los estatutos de Jehová. Es un ser que tenía una función muy especial en el reino de los cielos. Y vamos a estar viendo en esta noche que a Dios le gusta crear. Dios, según la Biblia, una faceta de la persona de Dios es dar vida. La Biblia dice que cuando Dios creó a este mundo, nos introduce en el capítulo 3 con una faceta bíblica un tanto discordante. En el día de mañana exclusivamente vamos a estar viendo cómo fue el proceso de la caída y vamos específicamente a mirar un poquito más de cerca Génesis 3. Pero ¿saben qué es lo que nos interesa para el tema de hoy de Génesis 3? Decir que aparece un animal extraño en Génesis 3. La Biblia destaca a la serpiente como uno de los animales más astutos de todo el jardín de Dios. Pero dice la Biblia que esta serpiente comenzó a hablar. Y las palabras que dice esta serpiente, es interesante que dice Génesis 2:15 que Dios le dijo a Adán y Eva que si comían del árbol prohibido, del conocimiento del bien y del mal, iban a morir. Y esta serpiente está diciendo en el versículo 4, no moriréis. Así que está contradiciendo la palabra de Dios. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿de dónde sale este ser? ¿Será que estaba hablando la serpiente? ¿O será que había un ser por detrás que estaba trabajando como un medium a través de la serpiente? La Biblia nos describe el pasado de este ser antes de Génesis 3. Y vamos a estudiar un poquito esta noche acerca de quién es Lucifer, quién es el enemigo de Dios. Hay una cita de Elena de White que a mí me asombra mucho, que ella dice, rara vez se escucha desde el púlpito hablar de Satanás. Dice, si no es que en ocasiones incidentales, o sea,
solo nombrados por ocasiones casuales. Y ella dice, al hacer esto, los creyentes desconocen que el adversario es un general que combate en contra del gobierno de Dios. Mientras nosotros no somos predicadores del mal, pero nosotros debemos conocer al maligno para saber cómo trabajar en contra de él. Si nosotros no conocemos al adversario, no vamos a saber cuáles son sus capacidades otorgadas por Dios. No vamos a saber cuál es el centro del gran conflicto y no vamos a saber cómo ganar ese gran conflicto. Entonces vamos ahora a algunos pasajes. Vamos a ir a Ezequiel, el capítulo 28. Este va a ser el capítulo central de esta noche. Vamos a estar tocando algunos pasajes de otros textos, de otros libros, pero va a ser el pasaje central de esta noche. Ezequiel capítulo 28. Van a ver ustedes que la Biblia dice que este ser fue creado. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 28, el versículo 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Y lo repite en el versículo 15. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque hay muchas religiones paganas que creen de que el mal y el bien siempre existieron. Hoy en día hay religiones, hay un símbolo muy conocido, ¿no? El Yin y el Yang, que hablan acerca de esa relación, ese vínculo que ha existido siempre entre lo oscuro y lo blanco que se mete en lo oscuro. La Biblia dice que el mal no existió siempre. La Biblia sí señala de que el bien existió siempre. Pero el hecho de que este ser haya sido creado significa de que en el corazón de este ser que se desarrolló el mal, nosotros podemos ver en la Biblia que este factor de la malignidad en el corazón de este ser tuvo un origen. Por lo tanto, a la luz de la Biblia, el mal no existió siempre. Y no tenemos esa cosmovisión griega donde los dioses pelean, ¿verdad?, por ganar las batallas contra el bien, contra el mal. No, la Biblia dice que solamente existió el bien siempre y que hubo una época, un momento donde el mal surgió. Ahora nos preguntamos, ¿cómo fue creado este ser? Bueno, algunos elementos de Ezequiel. Dice en el versículo 12, perfecto, hermoso y sabio. Cuando nosotros le preguntamos a la Biblia, ¿creó Dios al mal? ¿Creó Dios al maligno? No. Dios creó un ser con un propósito, y ahora lo vamos a ver, sumamente especial. Dios creó un ser poderoso. Dios hizo un ser rico, un ser brillante. ¿Saben que la palabra Luzbel, que está en el hebreo, y Lucifer, que es en el griego, indica luz? Luz. Nosotros recién en los versículos iniciales leíamos algunas de las piedras, ¿no?, que fueron colocados en las ranuras de la vestidura de este ser. ¿Saben que todas estas piedras tienen relación con dos elementos en la Biblia? El sumo sacerdote y la ciudad santa de Dios.
Si miran ustedes, por ejemplo, allí en Éxodo 28, van a ver que estas piedras son las que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Y es interesante que Dios respondía lo que se llama en la Biblia a través del Urim y el Tumim. Pero también dice la Biblia allí en Apocalipsis 21, 12 y 13, lo pueden leer, que en la ciudad de Dios hay lugares especiales para ciertos nombres. Por ejemplo, dice Apocalipsis 21, 12, que en las puertas de la ciudad de Dios están los 12 nombres de las tribus de Israel. Y en el cimiento de esas puertas, dice la Biblia, están los nombres de los apóstoles del Cordero. Es decir, cuando vemos que este ser fue colocado en su creación, esta cantidad de piedras, estamos hablando de un ser sumamente especial en la ciudad de Dios. Cuando Dios nombra, sea nombres, sea perlas, sea características de la ciudad de Dios o la función sumo sacerdotal, en relación a Lucifer se indica que era una persona con un ser, un ángel con una función sumamente elevada. Ahora la pregunta es, ¿quién lo creó? ¿Quién lo creó a Lucifer? Nosotros generalmente decimos Dios, ¿verdad? Pero la Biblia dice que hay un ser de la deidad, o sea, de la familia de Dios, encargado de crear. La Biblia muestra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que el arquitecto, o sea, el que planifica la construcción de la creación es el Padre. Por ejemplo, en Génesis 1:26 dice, ¿no? Por tanto dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero luego hay otros pasajes que dicen que el constructor, el que es el albañil, el que edifica, el que con sus manos concreta lo que está en los planes del Padre, es Cristo. Es el Señor Jesús. El Señor Jesús colocó esta posición cuando creó a Lucifer. Le colocó un nombre especial, lo hizo perfecto, lo hizo sabio, lo hizo hermosísimo, dice la Biblia. A tal punto de que su hermosura, vamos a ver un poquito más adelante que fue un problema para este ser. Ojalá lo hubiera hecho un poquito más feo, ¿verdad? La belleza fue un obstáculo para Lucifer. Allí, por ejemplo, ustedes pueden leerlo, yo se los comparto. En Colosenses 1, 15 y 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Versículo 16: porque en Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas. Dice el texto, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles. Cuando habla de seres invisibles, está hablando de la creación de Lucifer. Luego dice tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lucifer fue creado para glorificar al Creador. Y cada uno de nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios. Cada uno de nosotros no es una casualidad. Nosotros estamos acá con una función, con una invitación de parte de la Biblia a glorificar al Señor, a hacer un testimonio vivo. De hecho, dice la Biblia en 1 Corintios 4 que las vidas nuestras son un espectáculo al universo. Cuando cada uno de nosotros lucha con sus tentaciones, con sus cuestiones personales, sea que tenga derrotas o victorias, el cielo observa.
Por eso dice Elena de White, ¿no?, que este mundo es el libro de texto del universo. Cada día, millones de seres están observando cómo el conflicto se desarrolla en este mundo. Hablemos un poquito acerca de la función de Lucifer. Esto es muy interesante porque nos va a mostrar la Biblia dónde radica el centro de su oposición a Dios. Volvamos a Ezequiel capítulo 28, si me acompañan, por favor. Ezequiel capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 14. Noten que dice el texto: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Noten la primera palabra, es un querubín. La palabra querub en el hebreo es un cuerpo que emite una producción química, es como se asemeja como un rayo, ¿no? Un ser que emana de él luz, el querub. Era dentro de la rama o del estudio de la angiología. El querubín era un ángel de altísimo rango. Y dice la Biblia, querubín cubridor o querubín protector. ¿Alguien tiene alguna traducción diferente? Querubín grande. Ajá. Querubín grande, cubridor, dice la mía, ¿no? No sé si cubridor. Ahora, ¿qué es eso de querubín cubridor? ¿Qué hace un querubín cubridor? Porque tenemos que preguntar a la Biblia qué significa un querubín cubridor. ¿Saben que el querubín cubridor, para entender lo que hacía, tenemos que ir al santuario? ¿Saben que en el santuario había 4 sectores, 4 estructuras que componían el santuario? El santuario era un mueble, ¿no?, con 4 apartamentos. Alrededor del santuario estaba el pueblo, luego venía el lugar del atrio, luego venía el lugar santo y finalmente venía el lugar santísimo. Alrededor del santuario, en la primera parte, estaba todo el pueblo organizado por tribus. En el atrio había 2 muebles: el altar del sacrificio y el lavacro. En el lugar santo había 3 muebles. Y en el lugar santísimo había 1. Y era muy importante el lugar santísimo. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que el propiciatorio, la tapa del arca del pacto, tenía 2 ángeles que estaban delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que la Shekan o la Shekinah, la presencia de Dios, la luz de Dios, aparecía ahí. Y dice la Biblia que Dios le mandó a Moisés guardar 3 cosas adentro del arca. Le mandó guardar una porción de la vara de Aarón que cobró vida. Está en Éxodo 17, lo pueden leer después. Luego dice la Biblia que le mandó Dios a Moisés guardar un pote de maná. Está en Éxodo 16, lo que simboliza el maná. Y en Éxodo 20 se describe las 2 tablas de la ley de Dios. Y saben que lo pueden anotar, yo se los comparto para que ustedes después lo lean. Éxodo 25, 17 al 20, utiliza la misma expresión que Ezequiel 28, 14. Dice que estos querubines estaban cubriendo, ¿no?, la presencia de Dios. Allí en el versículo 20 dice: ellos, hablando de los querubines, ellos tendrán las alas extendidas hacia arriba, cubriendo. Ahí están los querubines que cubrían. Dice: con ellos la tapa, y estarán uno frente a otro, con sus rostros vueltos hacia ella.
¿Qué representaban estos dos querubines? Representaban a los ángeles encargados de proteger la ley de Jehová. Lucifer en el cielo, según Hebreos 8:5, la Biblia dice que lo que estaba haciendo Moisés con el santuario era una sombra, ¿no?, de la realidad. Si nosotros ponemos una realidad, ¿no?, lo que ustedes ven acá es la sombra. Esta es la realidad. Lo que nos está diciendo la Biblia es, el querubín de oro que estás viendo acá abajo, quiere decir que arriba en el cielo hay querubines reales. Y el querubín cubridor, que estaba en la tapa del propiciatorio, en el cielo era Lucifer. Lucifer era el encargado de hacer que el gobierno legal, los estatutos de Jehová, se cumplieran de una forma cabal en todos los seres del cielo. La función de Lucifer era de resolver casos morales por cualquier cuestionamiento al gobierno de Dios. Era un ángel que estaba cerca a Jehová. Era un ángel que conocía las tareas administrativas del cielo. Nosotros, para entender lo que es el querubín cubridor, tenemos que entender lo que es la ley de Dios. La ley de Dios, dice Romanos 13 y Mateo 22, que la base de la ley es el amor. El amor. La ley de Dios es la teoría de cómo yo debo manifestar el amor hacia mi prójimo y hacia Dios. Los mandamientos protegen nuestras relaciones, nos describen los límites. Las normativas de la moral de Dios son una bendición para sus criaturas. El orden, la armonía, la felicidad de todas las criaturas del universo depende del sometimiento a la ley de Jehová. Algunos dicen, yo quiero amor, pero sacame la ley. Es que el amor no existe si no está la ley. Porque la ley de Dios, la ley de Jehová, es una demostración teórica de lo que es el amor. Si yo amo a mi prójimo, no voy a quitarle la esposa a mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no voy a codiciar su propiedad, no voy a robarle. Si yo amo a mi papá y a mi mamá, no les voy a faltar el respeto. Si yo amo al Señor, el sábado no va a ser un problema en mi vida. Si yo amo a Dios, no voy a poner otros dioses delante de mí. ¿Saben? Lucifer sabía lo que dice Salmo 119:1. El salmista declara, felices los que andan según los mandamientos de Jehová. Lucifer, mientras fue fiel a Dios, el cielo estuvo en completa armonía. Mientras él cumplió la tarea de querubín cubridor de una forma leal a la propuesta moral de Dios, el cielo estuvo en completa armonía. Y Jesús lo dijo, ¿no? Jesús dijo, si me amáis, hay una condición ahí, ¿no? Guardad mis mandamientos. O sea, la persona que ama a Dios, el resultado va a ser, Señor, quiero andar en tus caminos. Ayúdame a vivir en obediencia a ti. Y Lucifer sabía esto. Pero dice la Biblia que en cierto momento la persona, el corazón de Lucifer, empezaron a subir cuestiones extrañas. Y dice la Biblia que empezó a admirarse a sí mismo y empezó a tener sueños de elevarse como Dios mismo.
El profeta Isaías, en Isaías 14, lo describe así: oh querubín, ¿cómo caíste del cielo? Tú que decías en tu corazón, subiré a las alturas, sobre las estrellas de Dios, y seré semejante al Altísimo. ¿Saben que Dios fue muy misericordioso con Lucifer? Y uno dice, ¿cómo sabes eso, Ezequiel? Porque la Biblia así lo dice. Miren Ezequiel 28:15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que. Noten ustedes que Dios dice, mira, yo te evalúo y evalúo tu pasado y has sido perfecto y yo ahora te ofrezco misericordia. Saben que este hasta que significa de que Dios empezó a evaluar lo que estaba pasando en el corazón de Lucifer. El hasta que nos indica un punto de tiempo, un punto de quiebre en la vida moral interna de lo que estaba haciendo Lucifer en su corazón. Hay ahí un capítulo, creo que es el capítulo 30, justamente el conflicto. Elena G. de White habla de esas entrevistas que tuvo Cristo con Lucifer. Le dijo, mira, no está bien lo que está en tu corazón. Tienes que tener cuidado, no dejes que eso florezca en ti. Tú sabes cómo es la norma moral de Dios una y otra vez. Dice Elena de White que hubo misericordia que solo el amor y la sabiduría divina eran capaces. Nosotros no sabemos cuántas intervenciones tuvo Dios para con Lucifer, pero según el Espíritu de Profecía fueron muchas, que la paciencia y la misericordia de Jehová mostró para con este ser. Y finalmente dice la Biblia que pecó. Este querubín cubridor, que conocía la ley de Dios, que sabía los límites de la norma moral de Dios, cometió pecado. Este texto es muy importante. Ezequiel 28 y el versículo 16 dice, a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y ¿qué? Pecaste. Esto significa que la ley de Dios ya estaba en el cielo. Porque si no hay ley, no hay pecado. Muchos dicen que la ley de Jehová comenzó con Moisés. Muchos dicen que la ley de Jehová comenzó en el Sinaí. Pero para que Satanás se transforme en Satanás, ahora en el acusador, para que Lucifer en este lapso de decisiones que estaba tomando pecara, tiene que haber una ley. Tiene que haber un mandato que me diga, eso no lo aprueba Dios. Y yo cuando conozco ese mandato, pese a que conozco el mandato, decido violar ese mandato. Primeramente tiene que haber ley y luego el pecado. ¿Saben qué dice la Biblia? Que este ser comenzó a hacer comercio. Empezó a hacer tráfico de ideas. ¿Vieron ustedes ahí en el versículo 16? A causa de tu intenso trato comercial. Empezó a negociar con los seres del cielo. ¿Saben que la palabra que aparece ahí para trato no es muy clara en ese pasaje? Sí, Sole. A causa de la multitud de tus contrataciones. Peor todavía. Menos claro, la multitud de tus contratos. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo. Pero saben que la palabra ahí no está muy clara. Cuando uno por ahí tiene en la Biblia palabras un tanto oscuras, uno debe buscar en otros pasajes de la Biblia y los traductores
la traducen de una forma diferente. Esta palabra trato aparece 4 veces en la Biblia. 4 veces. Una acá y en 3 lados más. Saben que si miramos la palabra comercio, trato, contratación, como tiene la Biblia de Sole, a mí me gustan en 2 pasajes cómo lo traducen los traductores de la Biblia. Está en Ezequiel 22:9 y Levítico 19:16. En esos 2 pasajes, ¿saben cómo se traduce esta palabra? Calumnia y chisme. Calumnia y chisme. ¿Saben qué empezó a hacer Lucifer? De paso, ¿saben qué es una calumnia? ¿Cómo definimos calumnia? Una palabra rara, ¿no? Bueno, yo la busqué en el diccionario también, no sabría cómo definirla, entiendo el concepto, pero miren cómo lo define el diccionario. Falsa imputación que tiene por objeto desacreditar al otro o deshonrarlo. Es involucrarte a vos en algo que no hiciste para que tu nombre sea manchado, para que tu fama sea manchada. ¿Saben? Lucifer empezó a hacer algunas cosas muy interesantes. Empezó a decir, y según Isaías 14 vemos esto, si me pusieran a mí, yo cambiaría las cosas de forma muy diferente. Dios se está equivocando en su administración. Mira, y se acercaba otro ángel, ¿no? Y le decía, mira, vos tenés conciencia santa. No necesitas estar sometido a la ley de Dios. La ley de Dios te está limitando. ¿No te das cuenta que estás siendo un esclavo de Dios? Pero saben que Satanás usaba armas que Dios no podía usar. Usaba la duda, el engaño, la mentira, las lisonjas. Y empezó a tener este tipo de comercio con los ángeles. Todo lo encubría de una forma muy oculta. Que si ustedes lo veían, él mismo decía, yo estoy a favor del orden del gobierno de Dios, y parecía que era verdad. Porque dice la Biblia que empezó a hacer un comercio, empezó a levantar calumnias por debajo hacia la persona de Dios. Pero el conflicto llegó a tal punto que hubo una batalla en el cielo. Dice la Biblia que se levantó en el cielo una polemos. Apocalipsis 12:9 dice, del 7 al 9, ¿no? Dice, y hubo una polemos en el cielo. De ahí viene la palabra polémica. Una polémica. Es una palabra que nosotros utilizamos. Es un bullicio, es un disturbio, es varias opciones y tengo que elegir, se están disputando de ideas. La polémica llegó. Y la Biblia dice que cada ángel tuvo que tomar una decisión. Y solamente hubo 2 bandos. 2. En el gran conflicto, en la vida a la luz de la Biblia, no hay muchas opciones, ¿eh? No hay muchas opciones. Solamente existen 2. Y en ese momento no sabemos cómo fue esta batalla. No tenemos una descripción clara de la palabra de Dios, de decir, fueron con espadas, fueron con armas, pero sí la palabra polemos indica de que hubo una decisión interna de cada ángel en qué lado se iba a involucrar. ¿Saben? La Biblia dice en Apocalipsis 5:11 que hay millones y millones y millones de ángeles. La palabra que emplea allí el profeta en Apocalipsis 5:11 es 10.000 por 10.000. Es el número más grande que tenía el griego. Si hubiera un número más grande, Juan hubiera nombrado un número más grande. Y no solamente que nombra el número más grande, sino que lo multiplica por ese mismo número. Entonces los traductores dicen millones.
millones de millones. Hubo un bullicio en el cielo. En toda la hueste angelical hubo que tomar una decisión. Al rebelde tenemos que echarlo. Y la Biblia dice que de cada 2 ángeles buenos, hubo uno que se fue como malo. Miren la capacidad que tuvo Lucifer para engañar a seres perfectos, dividir, causar disensión en la tierra donde mora Dios. Ahora la pregunta que a veces nos hacemos, y yo me la hacía, ¿no? ¿Por qué Dios no mató a Lucifer? ¿Por qué lo dejó que venga a la tierra? ¿Cómo? Para que no quede en duda, porque si no hubiera quedado la duda. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si Dios aniquilaba a Lucifer? En primer lugar, todas las criaturas no servirían a Dios por amor, servirían por miedo. Porque dice, si no haces lo que Dios te manda un rayo, ¿no? Y en segundo lugar, Dios tenía que mostrar el carácter del rebelde, porque hasta ese entonces el conflicto estaba muy reciente. Dios, en su omnisciencia, Dios lo entendía. Dios sabía lo que había en el corazón, pero los ángeles no. Los juicios de Dios no son para Dios. Cuando Dios llama a juicio, sea a la raza humana, o sea a Lucifer y todos sus demonios, no es para Dios, porque Dios sabe todas las cosas. El juicio de Dios es para que no queden dudas del amor de Dios, de todas las chances desaprovechadas que hubo. Y yo quiero leer cuando vaya al cielo la historia del gran conflicto, porque me quedo con dudas. Les soy sincero, me quedo con intrigas. Pero ¿saben lo que nos enseña la primera rebelión en el cielo? Es que nosotros tenemos que estar en un bando. Nosotros estamos o con Dios o estamos con el maligno. No hay otra opción. Algunos piensan, y los ángeles no podrían haber dicho, yo me abstengo, ¿no? Voto en blanco. No se puede. En el asunto de Dios no se puede. No. En el asunto de Dios, o estamos de parte del lado de Dios, o estamos del lado del maligno. No hay otra opción. Otro aspecto interesante del conflicto es que Dios te hizo libre. A mí esto me costaba mucho cuando daba estudios bíblicos, ¿no? Si la gente te dice que no, y ahora con los libros, ¿no? Lo vimos. Si la gente te dice que no, respetá la decisión de la gente. Porque el gran conflicto es una enorme prueba, es una enorme manifestación de que Dios respeta la decisión de sus criaturas. El gran conflicto, la gran razón de ser del conflicto, es por el libre albedrío. Es por la decisión de cada uno. Todo el desorden que vemos en nuestro mundo, y lo vamos a ver mañana, a la luz de Génesis 3, las consecuencias de la caída, son porque el hombre eligió. El ser humano tomó decisiones. Cada ángel tomó la decisión. Lucifer tomó la decisión. Y finalmente dice la Biblia que ahora viene a la tierra. Viene a la tierra. Y vamos a ver en Génesis 3 que este ser es un psicólogo por excelencia. Cuando tú veas un caso demoníaco, no hables con Lucifer. No hables con Satanás. Porque seguramente vas a perder. Eva habló. Y así nos tiene hoy este caos que vemos en nuestro mundo. ¿Qué estrategia usó Satanás con Adán y Eva? El conflicto continúa. Recién iniciamos hoy estas dos frases: Jesús venció. Vimos hoy el centro del gran conflicto. Un ser que dijo a Dios: no me interesa tu programa, quiero hacer algo diferente.
Tengo una propuesta distinta y me quiero ir de acá. Dios le dio oportunidades, él dijo que no. Por medio de tretas, de mentiras, de lisonjas, tuvo éxito. Y ahora viene aquí a la tierra. ¿Será Dios culpable del mal? Vamos a ver mañana en Génesis 2 y en Génesis 3. ¿Venimos mañana? Tenemos que seguir la historia. El día viernes vamos a ver Génesis 3:15. Texto espectacular, no se lo pierdan. Y el día sábado, vamos a ver cómo vencer el conflicto en nuestras vidas. Porque el universo ya sabe quién es el ganador. Ahora el conflicto se reduce a nuestra individualidad. ¿Cómo hacer para vencer el gran conflicto en nosotros? Deseamos que estas noches vengan, invitemos a nuestros amigos, hagamos el esfuerzo, disfrutemos de la lectura bíblica. Yo espero de corazón que podamos compartir la Biblia con amigos, con visitas, que invitemos estos días, ¿sí? Que podamos aprovechar que es feriado, no se vayan, no, si pueden viajar, viajen, pero podemos esperarlo estos días, hagamos el esfuerzo de poder estar acá y vamos a estudiar juntos esta frase Jesús venció. Bueno, que tengan buenas noches, que descansen, que puedan ir tranquilos, tranquilas a sus casas. Gracias por su atención.